Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Decía Santa Teresa, el diablo sabe muy bien cómo tomar ventaja de nuestra naturaleza, de nuestra ignorancia y nuestra poca comprensión. Y dice San Juan de la Cruz, la tentación de los demonios es más fuerte que la del mundo y la carne, porque los demonios se refuerzan a sí mismos con estos otros dos enemigos, el mundo y la carne, con el fin de librar una fuerte guerra en nuestra alma. El diablo sabe cómo explotar nuestros instintos y pasiones, las debilidades de nuestra carne y nuestra soberbia y orgullo. Meditemos hoy, amada familia, sobre la lectura de este día, tomando el libro del Génesis capítulo 2 versículos 7 al 9 y el capítulo 3 versículo del 1 al 7. Dice la divina palabra: el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amada familia, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo lleva a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto.
Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás en ninguna otra página de la Sagrada Escritura, como en el libro del Génesis que acabamos de escuchar y en el Evangelio de San Mateo, se nos muestra con tanta claridad la estrategia del demonio como un tentador astuto, sagaz y aún encantador, como dice San Ignacio de Loyola. En estas páginas se nos muestra primero, en el libro del Génesis, la ruina y caída del ser humano y por ende de toda la humanidad. Y en el Evangelio de San Mateo, la grandeza y el poder del Señor que vence al demonio y sus maldades. En estos pasajes podemos ver cómo el Señor nos muestra vencer las tentaciones, cómo se avecinan, cómo el enemigo ataca y cómo nosotros debemos estar atentos a esas tentaciones. La estrategia del tentador, de muchas maneras y ocasiones, su ataque viene de repente y sin aviso. Otras veces el demonio se insinúa clandestinamente, no proponiendo de una vez cómo quiere tentarnos, sino conduciendo hacia él por medio de una conversación en nuestra alma, así como lo hizo con Eva. De esta forma le dijo a la mujer: ¿con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles del paraíso? Todavía no tienta a la mujer, pero la conversación ya está por la zona del asunto que tiene en mente. Sus tácticas son las mismas hoy siempre. Por ejemplo, a las personas particularmente inclinadas a la sensualidad, a las dudas contra la fe, le preguntaré en términos generales, sin incitarles todavía a la maldad y a caer. Por ejemplo, con respecto a la fe o a la pureza, les dirá: ¿es verdad que Dios exige el consentimiento ciego de tu inteligencia? ¿O es verdad que el Señor te exige no sentir nada? En otras palabras, poniéndole el enemigo como en contra de Dios. O sea, esto lo tienes que hacer por obligación de Dios, porque estás obligado a hacerlo. Y así empieza, como dice Santo Tomás de Aquino, a ofuscar el alma, a que el alma se sienta como obligada por Dios y no amada por Dios. Si el alma se da cuenta de que simplemente al hacer esta pregunta es un peligro para ella, se negará a conversar con la tentación y volverá sus pensamientos a Dios y al amor del Señor. Entonces la tentación será desbaratada y se vencerá. El tentador se retirará en su desgracia porque no pudo tentar al alma. Pero si el alma entra imprudentemente en la conversación con el tentador, se expone a un gran peligro de sucumbir. Ese fue el error de Eva. Ese fue el error de Eva. Entrar en diálogo con el tentador. Y ese es el error que uno comete, entrar en diálogo con el tentador.
Y dice Eva, del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, no vayáis a morir. Claro, el alma reconoce que Dios le prohíbe estrictamente hacer esa acción, darle vueltas a esa duda, levantar ese deseo, animar ese pensamiento. O sea, Dios le dice, esto por amor a mí no lo hagas, para que tu alma no se derrumbe, no caiga en el pecado, no caiga en esa tentación. El alma no desea desobedecer a Dios, pero está perdiendo el tiempo recordando que no debería hacerlo. Eso le pasa cuando uno es tentado en muchas cosas de la vida, en no entrar en diálogo con ciertas personas, el no responder a una ofensa, el no dejarse cuestionar sobre la fe, el no dejarse sacar el mal genio. Por ejemplo, más sencillo sería uno destruir esas tentaciones desde el comienzo sin ponerse a pensar tanto. A veces pensamos demasiado y el enemigo gana terreno. El alma ha cedido terreno dialogando con el enemigo y ahora el enemigo reúne sus fuerzas para hacer un ataque directo. Como lo dijo a Eva y dijo la serpiente a la mujer, no, no moriréis, es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es que el demonio presenta una posibilidad encantadora. El demonio es el gran encantador de las almas. Es el gran encantador de la imaginación y de la mente, como dice Santa Teresa. Detrás del pecado se esconde una felicidad pasajera, falsa y soberbia. No sugeriría a nuestra alma que será como Dios, pero nos dice que el alma será feliz si se abandona una vez más al pecado. Pone al pecado como un placer placentero, rico, delicioso. Una vez no hace daño, eso no hay problema, todos hacen lo mismo, se siente rico haciendo esto. El tentador le añadiría, Dios es infinitamente misericordioso y Él te perdona siempre. Si caes una vez, Dios te perdona. Si caes muchas, Dios te perdona. No te preocupes. Disfruta la fruta prohibida una vez más. Cómela cuantas veces quiera. No te vendrás mal. No recuerdes tus experiencias pasadas. No recuerdes lo que ya pasó. No te preocupes. Otra vez te dará la oportunidad. Uno debería alejarse de ese pecado, arrepintiéndose de inmediato de esa tentación, pero no lo hace. Si el alma da oídos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. Todavía hay tiempo para retirarse porque la voluntad todavía no ha dado su consentimiento. Pero si el alma no termina esta conversación ya, está en peligro inmediato de caer, porque sus fuerzas se debilitan gradualmente. Está perdiendo la gracia de Dios y el pecado se presenta más y más deseable y fascinante. Como el infiel que dice, una canita al aire no hace daño. Una borracherita de vez en cuando no hace daño. Probar esto de vez en cuando no hace daño. Mentir de vez en cuando no hace daño. Y va cayendo en la tentación. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. Y así es como el alma comienza a vacilar y a perturbarse profundamente. El alma no desea ofender a Dios, pero la tentación es tan atractiva, tan atractiva. ¿Qué tentación no es atractiva?
¿Qué tentación no es atractiva? Una batalla violenta resulta en el alma y se puede prolongar esa tentación por mucho tiempo. Mañana cambiaré, mañana dejaré. Bueno, si caigo, pues soy débil y pecador, ¿qué le voy a hacer? Dios me perdonará y mañana lucharé, mañana dejaré este pecado, mañana me confesaré, mañana volveré a la iglesia, mañana y mañana y mañana. Y el mañana se convierte en años y años y esa persona tendrá ese pecado toda su vida, hasta que quizás lo lleve a la tumba y se condene. Si el alma, en un esfuerzo fuerte y bajo el poder de Dios, logra permanecer fiel, saldrá victorioso. Pero si sus fuerzas ya están desalentadas, desanimadas, perturbadas, y ya está sucumbiendo, le será muy difícil levantarse. Un alma que vacila entre caer o no caer, por lo general cae, porque ya hay un deseo profundo en la voluntad, en el sentimiento y en el obrar. Y así es como da el paso que nunca debería dar. Y tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. El alma ha sucumbido a la tentación, ha cometido pecado y con frecuencia por escándalo o complicidad ha causado la caída de otros, como pasa en este pasaje. Ha caído ante la tentación del demonio. El alma experimenta una gran decepción que lo mete en el vacío, en la miseria, en la oscuridad. Y abriendo los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se las hicieron como ceñidores. El alma es ahora consciente de que ha perdido su relación con Dios. Está desnuda ante Dios. Se da cuenta de su miseria y que fue engañada y que eso que hizo tan placentero o ese pecado que cometió no era tan bueno y maravilloso como el demonio se lo había sugerido. Ha perdido los méritos delante de Dios, ha perdido esa intimidad sobrenatural con Dios y el demonio se ha burlado de esa alma. Y oye la voz de su conciencia, la voz de Dios que le dice: ¿qué has hecho? Y lo único que podemos hacer ante la caída es reconocer que hemos fallado con humildad, porque el peligro del alma es ser soberbio y no reconocer su pecado, porque has comido, Adán, del árbol que te prohibí comer. Y siempre surge la disculpa: fue la mujer la que me hizo caer, y la mujer fue la serpiente la que me hizo caer. Uno debe reconocer sus faltas para poder ser levantado por Dios. Y nuestra posición ante las tentaciones debe ser la posición de nuestro Señor. No dejarnos vencer. El Señor se le plantó a esa tentación. El Señor fue firme en esa tentación para vencerla. El Señor fue valiente. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y el Señor responde: no. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta que tiene que dar un cristiano. Esa era la respuesta que tenía que dar Eva. No, yo dependo de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios. Dios me creó y Él es el que manda sobre mi vida.
Tú no vienes a decirme lo que tengo que hacer. Es Dios el que me dice lo que tengo que hacer. No caigamos ante la tentación del demonio y del mundo que nos muestran caminos diferentes, mentiras puestas como verdades, falsedades puestas como verdades para llevarnos a su terreno. Debemos responder con el poder de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuerza, nuestra fuente, nuestro fundamento como cristianos. Pero el diablo seguirá atacando. Y como le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles ha dado órdenes para que te sostengan en sus manos. Un buen cristiano, fiel y valiente al Señor, responderá siempre, responderá con firmeza y con valentía, que Dios está por encima de todo y que no puedo usar el nombre de Dios para mis placeres y mis fines, porque la tentación es muy sutil y me querrá dañar la vida, me querrá destruir la vida. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a esa tentación? No tentarás al Señor tu Dios. No nos pongamos nunca por encima de Dios y no tentemos a Dios. Y no dejemos que la soberbia nos lleve a su terreno para creernos más que Dios, más que los demás y querer hacer con nuestra propia vida lo que querramos. No jurarás el nombre de Dios en falso, dice el segundo mandamiento. O sea, no te pongas por encima de Dios, no retes a Dios. Dios no está al servicio de nosotros, somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. No dejemos que esa tentación dañe nuestra fe y nuestro camino. Dios no está al servicio del hombre como lo quieren hacer ver hoy, aún muchos en la iglesia, que Dios tiene que aceptar la maldad y el pecado de muchos y no pedir conversión a nadie. Falsa misericordia y falsa acogida en la iglesia. Eso no es acoger a nadie. Se acoge al pecador para pedirle conversión, no para decirle que no somos nadie para juzgar y no exigir conversión de nadie. Dios nos llama a una conversión seria. Y por eso el enemigo seguirá atacando y prometerá bienes y placeres si uno se postra ante sus indicios, sus maldades y tentaciones. Pero debemos responder como el Señor: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Esa es la respuesta de un verdadero cristiano. Esa es la respuesta de quien lucha en la fe. No dejarse llevar por la ambición, por el poder, por el placer, por las ganas de tenerlo todo, por las ganas del dinero, por la codicia, por la avaricia, por el consumismo, por el ¿qué dirán? Ay, es que quiero quedar bien con los demás, con mi familia, entonces hago lo que me piden, lo que quieran y me reúno con quien sea y termino cayendo en pecado. El verdadero cristiano se planta firme y valiente y dirá: no, solo a Dios adorarás. Mi principio, mi centro y mi fin es Dios. Seamos valientes cristianos y seamos vencedores. Seamos valientes cristianos y seamos luchadores. Estamos en guerra por el cielo. Grábese eso en su corazón. Usted se va a ganar el cielo si es valiente soldado de Dios. Si responde con valentía a esas tentaciones de poder, tener y placer. Si responde que solo quiere vivir de Dios, por Dios y para Dios. Si quiere decir: jamás en mi vida me iré en contra de Dios. Jamás, jamás en mi vida. No tentarás al Señor tu Dios. Y solo al Señor adorarás. Seamos valientes y firmes en la batalla.
que tenemos una guerra que librar todos los días por ganarnos el cielo. El demonio nos tentará de miles de maneras en el mundo con el placer, con el poder y el tener, pero como cristianos diremos: mi fuerza y mi poder es el Señor, yo venceré, yo lucharé y yo seré victorioso en el nombre del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos: Señor creador de mi vida, tú eres el único Señor de toda mi historia. Señor salvador de mi vida, con tu poderosísima cruz, con tu sangre preciosa, venceré en el camino de mi vida. Espíritu Santo, con tu fortaleza y valentía, venceré las fuerzas del mal y caminaré siempre hacia ti. Mi fuerza y mi poder eres tú, Señor. El sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz, y el demonio tentador no sea mi director. Apártate de mí, Satanás, ni pompas ni vanidades, no me aconsejes nunca tus maldades, pues solo son venenos y cosas malas lo que inspiras. Bébelos tú mismo, si es que tanto te gusta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Bajo el poder del Señor podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.